Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a las personas que se han estado conectando. En este momento les estaré compartiendo un video de las estrategias que tenemos en Educación Virtual y en un par de minutos, una vez se termine, daremos inicio oficialmente a esta conversación con nuestro compañero Ignacio. Entonces, por favor, me confirman que estén escuchando el audio. Educación Virtual. Descubre con nosotros otras formas de enseñar, aprender y producir conocimiento. A través de nuestras estrategias educomunicativas, acompañamos a diferentes públicos en su formación y exploración de la educación mediada por TIC. Te invitamos a conocerlas. En Cultura TIC proponemos reflexiones críticas sobre el uso de las tecnologías y la cultura digital. En Aprender es un parche, los estudiantes fortalecen sus habilidades socioemocionales, académicas e investigativas. En Enseño porque quiero promovemos la apropiación social del conocimiento mediante el intercambio de saberes y experiencias entre miembros de la comunidad académica y la sociedad en general. En Somos Familia UDA compartimos contenido formativo para que las familias disfruten, aprendan y convivan haciendo un uso correcto de las TIC. En Contic Enseño ofrecemos espacios de formación para docentes en temáticas relacionadas con la integración de las TIC en sus prácticas para favorecer el aprendizaje, la interacción y la comunicación con los estudiantes. Híbrida Radio es un programa sonoro que conecta educación, tecnología y derechos humanos en la era digital. El Cacharreo Sonoro es un espacio libre, diverso y abierto para experimentar, aprender, reflexionar y co-crear contenidos sonoros que activen la circulación de conocimientos, preguntas, historias y memorias. En nuestro podcast anfibio, Entre el aula y la web, creamos escenarios de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias mediante contenidos sonoros enfocados en otras formas de enseñar y aprender. Conéctate a nuestras redes, participa y continúa aprendiendo de manera colaborativa con Educación Virtual. Bueno, muchas gracias por prestar atención también como a este material que queríamos compartirles el día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es María Camila Carmona Arboleda. Yo hago parte de Educación Virtual, que es una estrategia de virtualización de la Universidad de Antioquia adscrita a la Vicerrectoría de Docencia. Y desde allí pues desarrollamos también diferentes iniciativas, programas y estrategias que están enfocadas desde el área de la apropiación social del conocimiento y que pretenden también pues como promover e intencionar espacios para el intercambio, la conversación y sobre todo como el encuentro a través de diversas temáticas. Por lo tanto, pues por eso tenemos hoy un invitado muy especial en el marco de nuestra estrategia Enseño porque quiero. Él es Ignacio Mesa, más conocido como Nacho. Pues seguro muchos de ustedes y muchas de ustedes también lo reconocen por ahí de otros espacios. Nacho es egresado de la Universidad de Antioquia, biólogo, ilustrador científico y también divulgador. Y hoy nos trae una conversación muy interesante que nombramos este espacio como divulgación científica, pensamiento e ilustración. Entonces, bueno, le damos una bienvenida muy especial a Nacho para que nos comparta como todos esos conocimientos, saberes, exploraciones que ha tenido alrededor pues de su vida y como de su carrera como científico y a nivel profesional. Entonces, pues Nacho, aquí te dejamos. También hacerles una invitación muy especial. Ustedes pueden identificar que dentro del espacio de la sala, aquí en Zoom, tienen algunas opciones como en la barra inferior que aparece al frente de su pantalla. Entre esas está levantar la mano y está la opción también del chat. Entonces, si en algún momento quieren hacer una intervención, si quisieran abrir micrófono, primero levantan la mano y yo ya automáticamente pues como que les habilito el permiso, o si quieren participar por el chat, pues tranquilamente lo pueden hacer. Vamos a estar súper atentos leyéndoles, también como recogiendo todos esos comentarios o sugerencias, preguntas o dudas que surjan como en el camino para que generemos también pues como una conversación muy amena y muy rica en este espacio. Entonces espero que lo disfruten mucho y Nacho, pues adelante. Bueno, hola a todos, a todas.
Gracias por estar en este espacio acá compartiendo conmigo. Agradezco a Cami y a la U por, por este espacio, porque la verdad me parece increíble. Y bueno, no, lo primero es que me confirmen ahí en el chat si me escuchan bien y si se está viendo la presentación que estoy compartiendo. Eso es lo que, pues, entonces como que Te me confirmen eso. vemos y se ve súper bien. Ujú, te Listo. escuchamos. No, bueno, entonces ahí como Cami ya les di un poquito de contexto, yo me dedico a la divulgación científica, pues eso es como mi trabajo profesional. Pues a la apropiación social del conocimiento, a entornos que tienen que ver con la apropiación social del conocimiento. Me gradué como biólogo, entonces en algún momento pues tuve formación como científico y durante toda mi vida pues me he acercado al arte y a las artes gráficas y particularmente a la ilustración y al grabado. Entonces pues como que estos son tres ejes de mi vida que son fáciles de tejer eventualmente, pero también a veces corren por paralelo. Divulgar, hacer ilustración y también como acercarme a la ciencia. Eh, pues separo un poquitico la divulgación científica de la ciencia porque la divulgación científica quizás se parece más a un ejercicio literario que a un ejercicio científico, ¿cierto? O sea, hay que entender ciencia, hay que acercarse a la ciencia, hay que hablar de ciencia, pero lo que nos preocupa es qué contamos, cómo lo contamos, la rigurosidad con la que lo contamos, los formatos. Entonces, se ejercitan otras ¿qué? Capacidades distintas. Lo que les quiero contar hoy, o el espacio, pues, que tiene que ver con divulgación científica, pensamiento de imagen, es un tejido de ideas, producto, pues, como de cruzar esos caminos que he recorrido y unas reflexiones que son de algún modo académicas sobre la imagen, pero también son reflexiones personales sobre cómo yo he entendido la ilustración como un canal de divulgación para la ciencia y también un poco cómo eso pues reflexiones en torno a cómo la imagen pule nuestro pensamiento sobre lo que es ciencia y lo que no. Entonces, hoy quiero que conversemos de eso. Si tienen alguna idea, un comentario o algo, lo pueden hacer ahí en el chat con confianza, porque no quiero pues que esto se sienta como un monólogo. Realmente me interesa también que crucemos palabra. También ahí, por si quieren abrir el micrófono, pues también está el espacio. Obviamente, como midiendo la cantidad de tiempo de las intervenciones, pues, porque creo que somos muchos. Entonces, si todos hablamos, no terminamos nunca. Pero ahí podemos como cruzar ideas. Entonces, lo primero, hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacerle a los niños cuando estamos conversando de biología, o cuando estamos charlando, pues acá en el museo. Yo trabajo en Parque Explora, sí, sí, ese contexto. Eh, entonces, cuando estamos hablando con niños, yo les pregunto como, ¿para qué tenemos dos ojos? ¿Cierto? Porque la mayoría de animales tenemos dos o más ojos y generalmente son pares. Entonces, una de las respuestas más comunes, a mí me parece la más linda, es que muchos niños dicen que tenemos dos ojos porque uno es de repuesto, ¿cierto? Por si pierdes uno. Pero realmente la aparición de la visión binocular en términos evolutivos tiene mucho que ver con la percepción de la profundidad. Calcular qué tan lejos están las cosas es fundamental para muchos animales. Y de hecho, por eso muchos animales tienen los dos ojos dirigidos hacia el frente. Quiero que hagamos como un ejercicio chiquito. Puse una regla ahí en la pantalla. Aléjense un poco como de sus pantallas y lo que quiero que hagan es que extiendan la mano hacia el frente y extiendan un pulgar, ¿cierto? Y dejen la mano lo más estirada que puedan y dispongan, o sea, aléjense de la pantalla y imaginariamente posen un dedo encima de alguna de las rayas de la regla, en la que quieran. Una vez la hayan posado, entonces se van a tapar un ojo y bueno, o guiñan el ojo. Yo no soy capaz de guiñar el ojo, yo tengo una incapacidad para guiñar el ojo, entonces me toca ponerme una mano así en uno de los ojos. Y cuando ya lo tengan fijo, o sea, dejan un punto fijo en el dedo, cambien de ojo, tápense el otro y vuélvanlo a cambiar y vuélvanlo a cambiar y vuélvanlo a cambiar y van a notar que el dedo va a estar desplazado algunos centímetros, dependiendo de qué tan lejos estén de la regla. Entonces es como si el dedo saltara. Si ustedes dejan la mano quieta pero cambian de ojo, va a parecer que el dedo salta. Eso es una muestra muy que es sencilla de que cada ojo está produciendo una imagen distinta. O sea, cada ojo, cada uno de nuestros ojos está creando una imagen diferente. Pero cuando usted tiene los dos ojos abiertos, usted no ve dos imágenes. Bueno, si usted ve dos imágenes al tiempo, sí le toca hacerse revisar. O de pronto está en algún estado alterado de conciencia. Pero
en términos normotípicos o normovisuales, uno debería ver una imagen única. Es producto pues también de una unificación del cerebro. Entonces el cerebro toma estas dos imágenes y las unifica, pero esa unificación tiene una consecuencia muy interesante y es que te permite calcular la profundidad a la que están los objetos. Entonces, digamos que no tener un ojo va a dificultar mucho jugar béisbol, porque la profundidad va a estar comprometida. Y pueden hacer ese ejercicio incluso. Pueden cerrar un ojo, pues, o taparse un ojo, como en mi caso, y jugar con alguien a tirarle un objeto. Van a ver que utilizando un solo ojo va a ser muy difícil. Probablemente eventualmente lo logres por práctica, por predecir la distancia, pero se va a dificultar un montón porque, claro, ya el cerebro no está recibiendo la imagen necesaria para la profundidad. Esto se los muestro solo como un pequeño ejemplo de los miles que hay de experimentos visuales que existen, pero entonces nosotros, los seres humanos, seres culturales muy dependientes de la cultura visual. Por eso mismo, nuestra percepción del mundo está muy estrechamente ligada a los sentidos, pero hay algunos sentidos que particularmente determinan mucho nuestra supervivencia en los entornos y en los espacios. Entonces, los seres humanos le damos un montón de peso evolutivo a depender de la visión. Entonces, todo lo que es visual va a tener un montón de implicaciones en quiénes somos como especie. Un ejemplo muy práctico de eso, de que la visión se nos vuelve súper relevante y la visión sumada a la cultura, pues entonces estamos hablando de la imagen sumada a la cultura, hace que todos acá pues podamos ver estas imágenes e interpretar algo. Sí, o que ahí en el chat coloquen qué significan esas tres imágenes así con comas, rápidamente, como van a ver que pues los significados van a estar muy, muy cercanos, porque tenemos una asociación muy, muy estrecha. Entonces por acá ya nos colocan fuego, amor, peligro, inflamable, amor, peligro, ¿cierto? Claro, culturalmente, eso es una cosa que tiene que ver con la formación y con la manera en la que nos educan, pero igual nuestros cerebros entonces lo que están haciendo es que desde muy temprano están asociando irresolublemente una imagen a un concepto, a pesar de que sea un concepto abstracto. Miren que la gente colocó amor, pues, pero el amor, ¿cómo se ve el amor? ¿Cuánto pesa el amor? ¿Cuál es el diámetro del amor? Eso son cosas que no son medibles, son abstracciones, pero la tenemos estrictamente ligada a una imagen. Entonces, obviamente, si uno criara a una persona aislada y le enseñara que otra imagen es la referencia del amor, entonces sus percepciones culturales del amor no, o sea, vería un corazoncito de estos y no pensaría en amor. Diría como que es ese símbolo tan raro. Eh, Pensaría en póker o algo así. Entonces, lo primero es eso, la imagen entonces tiene un peso cultural muy, muy fuerte en los conceptos, pues eso que llamamos significados y significantes. Va a estar profundamente ligado. De hecho, entonces la imagen pule el pensamiento. No sé si han visto esa tendencia rara del cine gringo a agregarle un filtro, que le llaman el filtro mexicano o el filtro latinoamericano a las películas. Y entonces coges un paisaje cualquiera y le agregas un filtro amarronado y lo vuelves amarillento y entonces ya parece, entre comillas muy grandes, Latinoamérica, por cierto, porque entonces hay una asociación ahí cultural de Hollywood a que entonces acá en Latinoamérica en todos los lugares hace un calor horrible y siempre hay un sol de mediodía, no importa la hora que sea. Entonces, inevitablemente muchas personas van a tener esa asociación, producto de qué? De la manera en la que se representa. Entonces, las maneras en las que decidimos representar, y ojo acá, esto va a ser muy, muy importante, la decisión humana de representar va a tener implicaciones muy fuertes en cómo percibimos a los otros, cómo percibimos los fenómenos, cómo percibimos el mundo. Y pilas que esto puede parecer como una afirmación de índole más antropológica o sociológica, y lo es, pero va a tener unas implicaciones súper fuertes en algo como la ciencia, que uno esperaría que la ciencia fuera pues virtuosa, alejada de todo sesgo, y no, o sea, eso es una ilusión. La ciencia es, al ser un efecto humano, pues va a estar permeada por la representación y por la imagen. O sea, la imagen va a ser clave para la manera en la que hoy entendemos el mundo y particularmente el mundo científico. Hay algo, esa estatua ahí de Julio César que ven a la izquierda es como conocemos esa estatua normalmente.
A la derecha es una reconstrucción a partir de la evidencia arqueológica moderna de cómo se vería esa estatua en su época. Entonces, es curioso porque cuando se empieza un redescubrimiento del mundo griego y del mundo romano, los autores empiezan a señalar que a partir de la representación, que es un mundo blanco, prístino, el mundo de las leyes, el mundo de la democracia, que es elegante, que tiene unas columnas de mármol blanquecino y que todo es como color crema. Y realmente, cuando hacemos una inspección moderna de la evidencia, esa Grecia que nos vendieron durante mucho tiempo o esa Roma que nos vendieron durante mucho tiempo no existe, o sea, existió en la cabeza de quien la propuso en ese momento, pero esa es la imagen que tenemos grabada. Pero si uno quiere atender a nuevas representaciones con más evidencia, entonces la antigua Roma era un poco más queer, era más de colores, era un poco más que mañequish, como le diría uno pues en corrientes artísticas. Entonces es como ya los romanos no se ven tan solemnes cuando los tenemos de todos los colores, porque claro, quisiéramos esa imagen pulcra, intachable, inmaculada de ese blanco mármol, pero ese blanco mármol es producto de que se degradó la pintura y el que las vio decidió que así era la representación, a alguien le gustó mucho, no la vendió. Y miren que eso fue, porque realmente eso fue producto de conocimiento científico, fueron los arqueólogos y las arqueólogas las que encontraron estas estatuas, las describieron, las pusieron en libros de texto de antropología, de arqueología, de historia, de sociología, y nosotros nos montamos en ese barco de que la antigua Grecia es blanca y color cremita. Entonces uno imagina esto, en la antigua Roma o Grecia, o civilizaciones similares, así, pero realmente la cosa es más así, ¿cierto? No más la verdad me gustan más estas versiones, ¿no? Son más divertidas. No, porque tenemos también una tendencia estética extraña a querer que todo sea negro, blanco, gris y dorado y perfecto y limpio e inmaculado y pues no sé, una estética como que no me gusta tanto, por eso no me gustan los carros. Todos los carros son blancos, negros, grises y ya, y son como cada vez más redondos y ya. Entonces como que no sé si dentro de sus cabezas estaba esta representación de la antigua Roma. Cuando pensaban en antigua Roma, ¿qué se les venía a la cabeza? Entonces, nuevamente, las imágenes pulen nuestro pensamiento. Esto lo podríamos abordar desde cualquier arista de la vida, pues, o sea, cualquier elemento humano que sea susceptible de ser estudiado académicamente va a estar permeado por la representación de imágenes y por cómo la imagen genera sesgos, pero, pues, como es una charla que yo estoy montando, pues entonces voy a utilizar una de las cosas que a mí más me apasiona en la vida, que son los dinosaurios, y que los dinosaurios son sujetos bien drásticos de este fenómeno. Entonces, hoy les voy a contar muchas cosas de dinosaurios o de animales para ejemplificar eso. Pero lo que les digo, este ejercicio mental uno lo podría construir basado en cualquier ciencia y bueno, y en ciencias de las ciencias grandes, o sea, donde también caben las ciencias humanas, ¿sí o qué? Entonces, la antropología, la sociología, la historia, entonces vamos a tener la biología, la química, la matemática. Ese mundo es un mundo muy susceptible a la imagen. Entonces, a la izquierda tenemos una ilustración hecha por un artista que se llama Benjamin Waterhouse Hawkins en 1850, unos años, en los años en los que se descubrieron los primeros dinosaurios. En el momento que se hizo esa ilustración, solo se reconocía la existencia de tres animales que llamábamos dinosaurios. Un animal que se llama Ilaeosaurus, un animal que se llama Megalosaurus y este que se llama Iguanodon. Lo que se conocía de estas criaturas eran huesos muy fragmentarios, unas mandíbulas de uno, algunos dientes, par de vértebras, costillas, pero nada muy completo. Pero pues, la biología comparada nos permite entender a qué tipo de organismos pertenecen ciertos elementos, pues porque entendemos que la evolución nos muestra unas correlaciones. Entonces, para su época ya se sabía que con seguridad esos dientes y esas vértebras pertenecían a algo relacionado con los reptiles y era enorme, pero tenía unas características únicas que permitieron asignarles el nombre de dinosaurios. Entonces a Benjamin Waterhouse Hawkins le dan el encargo de reconstruirlos y entonces se reconstruyen los primeros dinosaurios y estas son representaciones de los primeros dinosaurios. Esta no es la primera, ahorita les voy a mostrar la primera representación de iguanodon, pero hoy
Entonces, bueno, esto es una representación de 2022, pues podríamos decir que es hoy. Deben haber algunos pequeños ajustes, porque la paleontología cada vez avanza más rápido, pero esta es la manera en la que hoy entendemos a esta criatura, ¿cierto? Entonces, de la izquierda a la derecha, el cambio de percepción es muy, muy diferente. Nosotros, de manera popular, la cultura popular ha fijado unas imágenes de los dinosaurios muy, muy estáticas en nosotros, y quizás nosotros de esta generación somos hijos de las representaciones de Jurassic Park. Y entonces a nosotros nos cuesta mucho ver otra representación que no sean las de Jurassic Park, no lo reconocemos como el mismo animal. Pero pues, Jurassic Park es una película de los 80 y hoy día pues, muchos dinosaurios ya han cambiado lo suficiente como para que los de Jurassic Park parezcan este mismo ejercicio que hizo Benjamin Waterhouse Hawkins, una cosa muy difícil de reconocer. Eh, yo estoy ahí pendiente del chat por si me quieren comentar algo o hacer alguna pregunta, listo. Que no me quiero sentir acá solo hablándole al aire. Les voy a dar esta descripción. Esto es una descripción de Plinio el Viejo, historiador romano, como el 60 antes de Cristo, no recuerdo. Estaré mintiendo ahí, estoy diciendo un anacronismo. Es un historiador romano, pues muy antiguo, que hizo una reflexión muy importante sobre historia natural, hizo un catálogo. Obviamente hoy entendemos que ese catálogo tiene muchos vacíos y aparentemente alucinaciones, pero Plinio describe esta criatura: cuerpo de caballo, cabeza de ciervo, patas de elefante, cola de jabalí, emitía un mugido profundo y tenía un cuerno negro de 2 codos de largo, que pues en medidas modernas es 1 metro. Eso decía Plinio. Ustedes ahí, al otro lado de la pantalla, cuando yo hago esa descripción, eh, ¿qué animal se imaginan, ¿no? O qué criatura se imaginan? Mientras que van pensando ahí, me colocan en el chat, por acá dicen que vieron unas ilustraciones de dinosaurios con plumas. Ahorita hablamos un poquito de eso. Por acá dicen, ¿será un rinoceronte? Rinoceronte dicen otros. Todo el mundo está de acuerdo en que es un rinoceronte. Entonces, les voy a mostrar, pues, lo que la gente entendió por la descripción que Plinio hacía. Esto es una ilustración medieval de la descripción de esta criatura de Plinio. Un unicornio. El unicornio de Plinio. Esto es muy interesante porque, pues, si Plinio el Viejo era una autoridad en la descripción del viejo mundo entre comillas, eh, entonces, quiero que lo piensen así, o sea, Plinio el Viejo como historiador y como naturalista que describe el mundo, que tuvo la oportunidad pues de recorrer muchos lugares del mundo, que no era una posibilidad para muchas de las personas de la Europa antigua, eh, y llega contando la historia de una criatura con cuerpo de caballo, ¿cierto? Con cuerpo de caballo, con cabeza de ciervo, con patas de elefante, cola de jabalí, y lo que se reconstruye es esto, y entonces se da el origen al unicornio. Eso quiere decir que en ese momento específico de la historia, los unicornios eran una realidad. O sea, nadie decía, ay, sí, las criaturas fantásticas que crea Plinio. No, la gente dijo, oíste, Plinio acaba de documentar un animal súper raro que se llama unicornio. Eso quiere decir que para esa época existían unicornios. O sea, lo que quiero que entiendan ahí es como, por más que pensemos que la descripción del mundo es netamente objetiva, siempre va a estar permeada por los formatos que utilizamos para entenderla. Entonces, por más que la ciencia pueda parecer rigurosa y objetiva, construye un modelo, lo pone a prueba y el modelo parece corresponder con los datos disponibles. Eso quiere decir que la ciencia no es la realidad, sino que es un ejercicio para tratar de entenderla. Entonces es bacano pensar que esta época, en la época de Plinio, los unicornios eran una realidad. Cuando los académicos discutían sobre cuál era quizás la dieta de los unicornios, no estaban discutiendo sobre fantasía, estaban discutiendo una realidad del mundo y había discusiones formales, porque hay pues muchos textos medievales sobre animales y criaturas, donde se discutía la ecología, pues lo que llamaríamos actualmente ecología, en esa época esa palabra no existía, pero entonces se discutía la ecología, la alimentación, los lugares, cómo estaban constituidos físicamente estos animales, porque era una realidad. Eso quiere decir que una época en la que los dragones eran una realidad. Eh,
¿cierto? Hay otras representaciones un poco más modernas de los unicornios, pero claro, quizás, como ustedes dicen ahí en el chat, realmente lo que predijo o lo que vio Plinio, que luego describió, era un rinoceronte. Lo que pasa es que lo que había era la descripción de Plinio, no más. Probablemente Plinio tuvo la oportunidad de ir casi hasta la India o incluso África y presenciar pues la presencia, ver la presencia de un rinoceronte, que obviamente tomaría muchos cientos de años para que siquiera supiéramos cómo era un rinoceronte. Que de hecho de eso va el siguiente chisme, para que sigamos desarrollando esto de cómo la imagen pula el pensamiento. En 1514, espera, yo miro los comentarios antes de seguir con esto. Ah, bueno, por acá dice, esa no es una cabeza de ciervo, sí, ¿no? Quién sabe qué vio Plinio también. Por acá pensaban en el unicornio de Silvio, pues que el unicornio de Silvio se perdió. Eh, entonces, en 1514, el sultán Muzafar II, en la India, le envía al rey Emanuel I de Portugal, le envía un rinoceronte. Les puse un mapita ahí pues como para que vean la distancia que tuvo que recorrer ese pobre rinoceronte en un barco. Al rinoceronte le pusieron ganda, se lo manda pues el sultán al rey de Portugal, y este señor Emanuel de Portugal recibe este animal y se emociona un montón porque dice como, wow, es la criatura más increíble que he visto en la vida. Yo creo que incluso es mejor que el animal más impresionante del que se hablaba en la época, que era el elefante. De hecho, eso decía Emanuel I. Hay documentación histórica que dice que este señor Emanuel dijo, no, pues este animal se ve más poderoso que el elefante, vamos a ponerlos a pelear, pues porque cosas de gente que tiene mucho dinero y nada que hacer. Entonces dice, vamos a poner a pelear a estos dos criaturas y en un espacio encierra un elefante con Ganda, la rinoceronte. Lo que cuentan pues las personas que representaron en la escena, pues o la describieron, dicen que el elefante como que se asustó y dio una retrocedió ante la presencia de este otro animal. Entonces, claro, Manuel II como que entró en euforia y en felicidad porque yo no, este es el mejor animal del mundo. Si al elefante le tiene miedo, el mejor animal del mundo. Entonces, decide que es un excelente regalo para el Papa. Entonces, vuelven y montan a este rinoceronte en un barco a cruzar el Mediterráneo, ¿cierto? Ahí está marcada la otra rutica desde Portugal hasta Italia, ¿cierto? La ven ahí. Entonces, cuando arrancan con este elefante, este rinoceronte hacia Italia, el barco naufraga, el rinoceronte estaba encadenado, no hubo mucho chance de sacarlo, pero lo lograron rescatar luego de que estaba muerto. Al rinoceronte lo disecan. Eh, entonces tenían un rinoceronte, algunos huesos, la piel y unas cartas. Este señor Valentín Fernández en 1515 y tuvo la oportunidad de verlo en Lisboa. Entonces había una descripción y un dibujo, como un mamarrachito. Lastimosamente no he encontrado la imagen gráfica, nunca he podido pues como dar con ese boceto. Pero es este boceto con una descripción acompañado de huesos y lo que queda de una piel, lo que hace que este otro señor, que va a ser muy, muy importante para la historia de la ilustración, Albrecht Dürer, que era grabador, propone entonces esta reconstrucción. Esta es una de las imágenes más famosas en el mundo de la ilustración. Propone este grabado. Esto es un grabado, es una silografía, es un grabado en madera y propone la existencia entonces del rinoceronte, que parece quizás más lo que Plinio estaba describiendo. Sin embargo, las limitaciones que tenía Durer para dibujar al animal era que tenía un cadáver, pues algunos huesos, la piel y tenía descripciones, y las descripciones decían que esto era un animal que tenía armadura. Y entonces no sé si notan que a pesar de que uno puede reconocer esto como la figura de un rinoceronte moderno, sí hay un montón de particularidades como si le hubieran puesto armadura de guerra. Y miren que acá en el lomo le dibujó un cuerno extraño, pero quizás eso también fue más imaginación del artista. Pero a lo que voy es que esta imagen se instaura en Europa para los europeos de la época, ¿cierto? Entonces estamos hablando del Renacimiento. Era China, eh, la India, o sea, como que toda la Asia lejana era un lugar equivalente en la actualidad, yo que sé, a ir a la luna. Las personas que volvían de allá con historias, con comercio, con un montón de cosas que provenían de Asia, eran casi que astronautas.
para la gente de esa época, ¿cierto? Eran personas que estaban yendo a un mundo pues, inentendible. Sería el equivalente a conocer a alguien que explore las profundidades del océano o que vaya a la luna y vuelva y nos cuente cómo era. Entonces, la reconstrucción del rinoceronte duró por muchas, muchas décadas, bueno, siglos, un par de siglos tomaría antes de que hubiera ya representaciones más precisas de lo que era un rinoceronte. Eso quiere decir que esta fue la imagen del rinoceronte durante mucho tiempo. Y uno mira enciclopedias y por muchas, muchas, muchas décadas se replicó esta misma ilustración de Durero para representar al rinoceronte. O sea, la realidad, por más que en un lugar de la Tierra hubiera una criatura rinoceronte que hubiera sido muy bacano tener una foto, y eso no era posible, entonces por mucho tiempo había que coger la imaginación de Durero y replicarla. Y esa era la imagen, o sea, la realidad fue pulida a partir de la imagen. Entonces, el concepto rinoceronte se había ligado inevitablemente a esta imagen. Entonces, hagamos un ejercicio parecido entre nosotros. Les voy a describir esta criatura y quiero que especulen ahí en el chat de qué se trata. Si ustedes tuvieran que ilustrarlo, ¿qué sería? ¿Cierto? Entonces, como pues no vamos a hacer el ejercicio de ilustración acá, tristemente. Si esto fuera presencial, los ponía a dibujar. Entonces, vamos a tratar de imaginar de qué se trata esta descripción. Entonces, se las voy a leer, pues igual me imagino que ustedes ya la están leyendo ahí. Mide en promedio 180 centímetros de largo y entre 75 y 90 centímetros de alto. La hembra es algo más grande y pueden medir hasta 200 centímetros de largo y más de 90 centímetros de alto. El peso varía entre 90 y 180 kilogramos, aunque los ejemplares más grandes pueden llegar a los 260 kilogramos. Las patas son delgadas pero fuertes. Las delanteras terminan en 4 dedos y las traseras en 3 dedos. El pelaje es de color marrón negruzco, a diferencia de las demás especies. Además, a diferencia de las demás especies, posee un vellón lanudo muy cerrado de unos 40 milímetros como adaptación al clima frío de montaña y a la radiación solar en la altitud de su hábitat. Los labios y orejas tienen un característico borde blanco. De las 4 especies del Nuevo Mundo, es la de trompa más larga. Por acá dicen oso, ¿cierto? A ver, ¿quién da más? Cuéntenme qué es. Un tapirandino dicen por acá. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Un momento de la historia en la que a mí me hubiera gustado vivir es en la época del descubrimiento de América. Yo sé que es un episodio quizás trágico para las comunidades nativas de América, pero también me gustaría imaginar qué sintió la gente que vivía en Europa, que no tenía chance de ir a América jamás, ¿cierto? Que eso era una cuestión casi que militar y de expansión imperial. Pero usted siendo, yo qué sé, un campesino raso de la Europa del Renacimiento, y que usted empiece a escuchar que llega una gente de otro mundo, donde hay criaturas que tienen esa descripción que les acabo de decir, o donde hay aves que hablan, o donde hay plantas que crecen sobre árboles. O sea, es como, me parece increíble pensar en qué se debe sentir. O sea, eso debe ser muy emocionante, porque es que es real que hay otro mundo ya, allá lejano. Es como que nos toca la época en la que descubramos extraterrestres. Eso sería muy increíble. Pues por acá apostaron cosas. Por un hormiguero, una anta, pero labios y trompa, muy difícil, dicen por acá. Un capibara, dice Jorge. Una llama, un hormiguero, dicen por acá. Pues bueno, les voy a revelar la identidad. Algunos de ustedes tienen razón, ¿cierto? Es un tapirandino, una anta de páramo. Una criatura bien rara, familiar, algo cercana de los rinocerontes y los caballos, pero de Sudamérica. Entonces, claro, eso es una criatura rarísima y cuando la descripción opera, entonces miren que muchas cosas aparecieron en su imaginario. Pero yo sé que muchos de ustedes han visto imágenes o han tenido la oportunidad de ver una danta o de ver un oso hormiguero, de ver una llama de tú a tú, y entonces, claro, eso es mucho más fácil cuando el significante ya es una realidad para mí. Pero imaginen un mundo donde ni fotos habían y solo había esa descripción. Es muy fácil que los unicornios aparezcan, que los dragones surjan cuando la manera en la que entendemos el mundo depende de los datos como las descripciones. Entonces, acuérdense de eso siempre. La imagen entonces va a pulir la realidad. Por eso a veces cuando uno ve inteligencia artificial, a veces es fácil detectar que es inteligencia artificial porque lo que se está produciendo no está correspondido
específicamente al imaginario que tenemos de muchas cosas. Entonces uno más o menos puede evaluar y decir, no, pues que estas cosas no encajan dentro de mi pool de imágenes para entender el mundo. Obviamente, cuando estas cosas ya van entendiendo ese pool de imágenes, la inteligencia artificial se vuelve más difícil de identificar. Eh, entonces, digámoslo acá, pongámonos más científicos. La ciencia hace uso de las imágenes todo el tiempo, sea de imágenes que se producen como ilustraciones o de procesamiento de datos o ejercicios como la microscopía o el uso de telescopios que nos dan lugar a imágenes que, sin querer queriendo, porque es que esto no es intencional, son imágenes hermosas. Todas las imágenes que ven ahí, chiquiticas, que parece como un mosaico de pequeños cuadros de una galería, son imágenes que en ningún momento fueron planeadas para hacer arte. Ninguna. O sea, ninguna es, ay, no, yo quiero hacer esto para que se vea lindo. No. La de la esquina superior izquierda es una imagen satelital del delta de la Amazonía y los colores representan focos de deforestación. O sea, es un estudio de deforestación, pero yo lo pondría en la sala. Acá lo que se ve amarillo de fondo azul es una técnica de microscopía que permite estudiar neuronas. Entonces creo que estos son unas neuronas de ratón. Lo que tenemos acá también son vasos sanguíneos, creo que de rata también, o de ratón. Este que ven acá a la izquierda, que parecen también neuronas, realmente es un modelo del universo a gran escala. O sea, a partir de modelos físicos, astrofísicos, pues se generan predicciones de cómo se comportaría el universo a gran escala. O sea, cómo se ven los cúmulos de galaxias si los pudiéramos ver desde afuera. Entonces, pareciera ser que el universo tiene una estructura como autosimilar, repetitiva. Lo que ven acá son hongos teñidos, ¿cierto? Son hifas. Acá también tenemos una de unas arterias, creo, o una microscopía. Bueno, esto es con un estereoscopio de una estrella de mar muy chiquita. O estas imágenes que por más que parecieran fotografías, realmente estos no son fotos. Esto es la nebulosa del cangrejo. Y no es que la nebulosa del cangrejo se vea así, en astronomía realmente las imágenes que se toman se colorean esos colores tienen representados información que los telescopios pueden capturar, pero luego toca traducirlos de manera visual para luego interpretarlas. Entonces, creo que sería muy decepcionante ir al espacio exterior y poder ver una nebulosa desde afuera y darse cuenta que no son tan coloridas como, como las fotografías de la NASA. Pues eso es un poco desalentador, yo creo, en términos estéticos. Pero, entonces, claro, la imagen empieza también a jugar con una dimensión humana que tiene que ver con lo que es bello, con lo que consideramos estético, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cómo queremos que sea todo. A pesar de que estos sean datos que pretenden ser objetivos en ciencia, pues empiezan a imprimir una manera en la que entendemos el mundo. Y eso representa unas complicaciones para la conversación. Pero es unas complicaciones que hay que tener en cuenta si a usted le interesa, por ejemplo, la ilustración científica, o si a usted le interesa la ciencia, o si a usted le interesa la divulgación de la ciencia. Y es que quizás hacer ciencia, ya pues acá algunos puede que me maten, quizás hacer ciencia es mucho más fácil que divulgarla. No sé si han estado en la situación de que hay personas que tienen alto conocimiento en un área, yo qué sé, yo soy doctor en taxonomía de mamíferos neotropicales. Eh, y a veces les cuesta contar, les cuesta dar a entender sus ideas, ¿cierto? Porque por eso muchas veces hay divulgadores científicos que son comunicadores y hay científicos que no son capaces de hacer divulgación científica. Pero bueno, obviamente también hay científicos que lo hacen bien. Pero a lo que voy es que la divulgación científica entonces requiere una reflexión casi que como de las minucias, de los pequeños ajustes, del entendimiento del contexto, del entendimiento del interlocutor, del entendimiento del contexto del mundo. A lo que voy es a lo siguiente. No sé si conozcan a este personaje que está representado acá y que hay una foto, Alan Turing, matemático, ¿cierto? Trabajó en algunos problemas que tenían que ver con la biología del desarrollo muy interesantes que explican un poco cómo se forman, por ejemplo, los patrones de manchas de algunos animales. Y Alan Turing, pues, era o bueno, esto no es, esto es una foto de Alan Turing, pero digamos que la realidad va a ser lo que está ahí. Sí, ok, esto es una metáfora que estoy tratando de tejer para entender un poco
el lugar de la divulgación científica, el lugar de la ciencia y el lugar de la realidad, pues si es que hay algo que podamos agarrar como la realidad. La realidad está ahí. La ciencia crea un modelo para entender la realidad que parece ajustarse a la realidad, porque cuando hacemos experimentos y establecemos hipótesis o creamos teorías, entonces la realidad responde muy bien a esa estructura que creamos. Pero, y eso es muy, muy importante, la ciencia no es la realidad. La ciencia es un modelo que entiende la realidad. La realidad está ahí y ya incluso pues se pone uno más filosófico preguntándose por cómo se agarra la realidad. Pero si uno pues es responsable con el conocimiento científico, no puede hablar de verdades, sino de modelos que describen lo que parece ser la realidad. Entonces, ahí ya hubo un tratamiento. Cuando yo hago ciencia, hay un tratamiento para tratar de entenderla. Pero cuando yo hago divulgación científica, es más terrible aún, porque es como estoy haciendo un tratamiento de un tratamiento de la realidad. Estoy cogiendo lo que ya entendí de ciencia, que es ese modelo riguroso que trata de explicar, pero lo quiero contar a otros, a públicos no científicos, por ejemplo. Entonces yo ya no puedo recurrir al esquema riguroso de la ciencia que requiere una formación extensa, pero sí me interesa que otros lo sepan. Entonces me toca crear metáforas, analogías, textos, descripciones, eh, recursos pues de toda naturaleza para contar el modelo que intenta explicar la realidad. Entonces hay un texto de Ernesto Sábato, se los quiero compartir, es cortico, donde Sábato reflexiona sobre la divulgación científica. Yo no sé si lo tienen ahí presente, pero Ernesto Sábato, muy famoso como escritor, ¿cierto? Quizás el libro más famoso es El Túnel. Pero antes de Ernesto Sábato meterse de cabeza con la escritura y la literatura, él era físico, particularmente, físico de partículas. Ahí me salió rimado. Él era físico de partículas, escribió varios artículos, era una persona pues que está dedicada al mundo cuántico. Y en un momento dado se mete una desilusionada terrible de la ciencia y huye despavoridamente de la estructura científica y decide hacer literatura. Pero claro, esa mezcla suele funcionar muy bien para contar cosas y hay una reflexión sobre la divulgación científica que hace Sabato que a mí me parece como en ocasiones desesperanzadora, pero también me parece una herramienta de trabajo fundamental para el que quiera contar ciencia. Que de hecho, pues es un punto donde yo suelo volver muchas veces cuando quiero reflexionar de yo cómo cuento los contenidos que divulgo en el museo. Entonces se los voy a leer. Dice, alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. No he entendido una sola palabra, me dice estupefacto. Reflexiono unos instantes y luego con menos entusiasmo le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de revólver. Ya entiendo casi todo, me dice mi amigo con bastante alegría. Pero hay algo que todavía no entiendo, esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido, me sumo en una larga concentración mental y termino por abandonar para siempre las geodésicas y las coordenadas. Con verdadera ferocidad, me dedico exclusivamente a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes de estación que disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con cronómetro que tienen en la mano izquierda, trenes y campanas. Ahora sí, ahora entiendo la relatividad, exclama mi amigo con alegría. Sí, le respondo amargamente, pero ahora no es más relatividad. Un ensayo de Ernesto de Sábato que se llama Uno y el universo, por si lo quieren chismosear. Más largo, pues es muy chévere. Esto propone algo muy teso, es que claro, la ciencia, al ser una empresa tan compleja y tan interesante, requiere de la creación de un nuevo lenguaje específico que es difícil de adquirir, que toma tiempo, ¿cierto? Por eso valoramos a estas personas pues, que estudian un montón ciencia, que hacen sus doctorados y que especifican tanto su conocimiento que llegan a arañar nuevas tramas de lo que llamamos realidad, pero tiene una dificultad, claro, al ser una parafernalia tan sofisticada, si yo quisiera democratizarla, pues tendría que obligar a todo el mundo a pasar muchos años de su vida solo atendiendo a una materia. Pues eso en términos humanos no es posible. Pero lo que ocurre entonces es que la divulgación científica tiene ese problema, pero pues es el problema de trabajo, es yo qué sé, como el área de interés, y es cómo logramos que algo que nos interesa democratizar, algo que nos interesa que las personas al menos tengan en su radar, porque ni siquiera el propósito es que
que el ciudadano que no está especializado en física sea capaz de construir satélites utilizando relatividad, no nos interesa eso, pero sí nos interesan decisiones informadas desde la apropiación social del conocimiento, por ejemplo. Eso se vuelve un reto. Claro, ¿cómo es posible, eh, cómo es posible hacer esto? ¿Cómo es posible hacer este ejercicio? Y esa es la pregunta que hay que hacerse cuando quiero contar. Y eso pasa fuertemente cuando uno quiere hacer ilustración en términos de divulgación científica, y es qué imagen quiero mostrar y para qué. Entonces, ilustración científica no es ilustrar animales, ojo, o no es ilustrar plantas. Ilustración científica es tomar decisiones particulares de representación para contar un concepto. Entonces, si yo quisiera hablar de la danta y de la descripción taxonómica de la danta, pues más que dibujar su pelo, me interesaría más, por ejemplo, hacer un dibujo detallado de las estructuras del cráneo que le interesan a las personas que estudian dantas. Entonces, miren que la reflexión es distinta. Entonces, claro, uno dice, pero es que un cráneo de danta no es una danta. Sí, pero es que yo no estoy ilustrando una danta. Yo estoy tratando de crear una ilustración que permite identificar tal cosa. Pero esa decisión de quién depende, de quién decide contar. Entonces, claro, el tratamiento, contar ciencia no es ir a replicar una clase de ciencia. Contar ciencia es ir a la clase de ciencia, tratar de comprender el concepto y crear metodologías y estructuras que me permitan llegar al público al que yo quiero llegar, que eso va a cambiar siempre. El público no siempre es el mismo. Entonces es como una reflexión que me parece bacana hacerse todo el tiempo. La dificultad de la representación es la misma dificultad de la ciencia, solo que esta es una escala más allá. Miren estas imágenes de acá. A algunos les pueden traer buenos o malos recuerdos. A mí que algunas me emocionan mucho, otras me producen algo de escozor. Tenemos por acá a este lado, en la esquina superior izquierda. Esto es de un artículo de astronomía, donde vemos pues como la predicción de la zona de habitabilidad planetaria para un sistema planetario, ¿cierto? La zona de habitabilidad pues es el área, en términos muy básicos, donde es posible, gracias a la distancia a la estrella y el tipo de estrella, que haya agua líquida en ese planeta. O sea, no quiere decir que en ese planeta haya agua líquida, sino que está a una distancia donde si hay agua va a estar en condiciones líquidas. Eso dice ese esquema. Ese esquema, por ejemplo, ese tipo de información me parece muy emocionante. De acá me gusta mucho. Esto es un estudio de la composición de árboles, pues de un parche de bosques, ¿cierto? Como de la densidad. Por acá tenemos otro, bueno, esta gráfica es complementaria a esta de esta zona de habitabilidad. Y acá tenemos una gráfica, por ejemplo, que es un diagrama de fases, que es como un diagrama de estados del agua, a que le interesa la termodinámica y ese tipo de cosas, o la física. Por acá tenemos como una escritura del modelo estándar de la física moderna. Pero acá en el fondo, de hecho yo lo puse más atrás porque para mí esto ha sido de las cosas que más me ha costado en la vida y es acercarme a la bioquímica. Obviamente entiendo su alta relevancia y su rol fundamental en nuestras sociedades, pero a mí es un área del conocimiento que me produce mucho miedo. La sufrí mucho en la universidad, pero obviamente, pues de hecho tuve una profesora muy buena, pero a mí no me entraba. Pero hay algo, y es que este tipo de información, que puede llegar a ser muy emocionante, solo es emocionante en la medida que uno entiende de qué se trata. Si no, puede llegar a ser abrumadora. Entonces hay una labor dentro que es la ilustración. La ilustración se vuelve entonces fundamental para contar ciencia y para crear, acuérdense, para crear los imaginarios que tenemos como sociedad de lo que es la realidad. Entonces aparecen este tipo de cosas. Diagramas de zonas de habitabilidad o de formación planetaria o de discos de acreción planetaria, pues entonces requieren de la mano de un ilustrador o de una ilustradora para que lleguen a la luz. O esto, cómo interactúan las proteínas en la membrana de una célula requiere de una ilustración, porque por más microscopios sofisticados que tengamos, el entendimiento de esas cosas solo es posible a partir de esquemas, de ilustraciones. Más aún, si yo quisiera entender un poco la forma de una criatura del pérmico, entonces ilustrar se vuelve muy importante. O sea, acuérdense que lo que les decía al inicio, los ojos son una de nuestras principales formas de acercarnos al entorno y entonces lo visual va a tener siempre un peso tremendo a la hora de construir lenguaje incluso. Entonces, cosas como las placas tectónicas, no hay manera de tomarle una foto a eso, que toca ilustrar.
pero cómo decido ilustrar yo es lo que permea qué efectos va a tener, por más científico que sea. Es que es muy teso porque uno puede decir, ah, no, es que es una ilustración para la ciencia, ¿qué daño podría causar? Entonces, piensen en estos dos conceptos, átomo y evolución, porque la ciencia avanza mucho más rápido que las imágenes que podemos crear. Yo quiero que antes de mostrarles, pues imaginen ahí ustedes, ahí al otro lado de la pantalla, cuando yo pienso en evolución, qué imagen se construye sobre mi cabeza. Y cuando yo pienso en átomo, qué imagen se construye sobre mi cabeza. La evolución es un fenómeno no representable, que pues es un fenómeno abstracto, quizás, pero un átomo es una cosa no fotografiable. Entonces nos toca entenderlo a partir de datos laterales, ¿cierto? Bueno, aunque por ahí hay unas cosas que llaman fotografías de átomos, pero eso es otra discusión. Eh, por acá nos dicen la típica de un mono que se convierte en humano. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés, por eso, ¿cierto? Porque quizás la imagen más extendida sobre la evolución, no estoy siendo correcta, la imagen más extendida, la imagen que está en camisetas, en vasos, que es parte de la cultura pop sobre evolución, es esa del lado derecho. Y la imagen de átomo es quizás esta, la del modelo atómico, pues, en forma de sistema solar. Esa es la manera, los átomos son así, pues no. Todavía se utiliza ese modelo del átomo en algunas áreas de la física, es importante entenderlo de esa manera. Pero hoy sabemos pues que un átomo no se ve así, pero esa imagen tiene que existir. Y la del lado derecho, la de la evolución, es una imagen muy mal elegida. No fue elegida con mala intención, no fue creada con mala intención, pero hoy día esa imagen, por ejemplo, a las personas que nos interesa hablar de biología, se ha vuelto un lastre tremendo, porque ha hecho pensar que la evolución es un proceso lineal de perfeccionamiento. Nos ha hecho pensar como cultura en general, fuera de los ámbitos científicos y académicos, que evolucionar es mejorar, que los humanos somos perfección, que somos el animal superior, el más evolucionado. Cuando más evolucionado o menos evolucionado no es una palabra que exista dentro del lenguaje de la biología. A mí me gusta pensar más la evolución, y esa es la metáfora que yo utilizo para conversar de evolución. Mi metáfora visual para pensar en evolución no es monitos que ascienden. Mi metáfora visual para pensar en evolución es un laberinto infinito. En un laberinto infinito no hay salidas. Nadie está más cerca de la salida. La única opción que queda es moverse. Va a pasar que todos los que estemos en ese laberinto infinito vamos a estar algunos más cerca de otros, pero otros nos vamos a estar alejando un montón. ¿Quién está más cerca de la salida? Ninguno. ¿Cambiaron? Sí, todos cambiaron. Hay un montón de cambios, o sea, un montón de rutas distintas que se tomaron, pero nadie está más cerca de la salida. Y entonces la evolución, por eso hoy ya no la entendemos como esto. Está la imagen original que dio, pues que le dio lugar al malentendido. Es mucho más larga, es de ese tamaño. Apareció por primera vez en 1965. Hay que tener en cuenta pues que la teoría de la evolución es de hace más de 200 años, pero miren que esta imagen tiene 50 y pico de años, ¿cierto? No, tiene más, 60 y pico. Eh, entonces, esta imagen fue creada para ese libro que se llama Early Men, que es un libro de antropología, y miren que el nombre se llama La Marcha del Progreso. Cuando uno chismosea ese libro, usted se da cuenta que en la parte que hablan de evolución, sí se entiende perfectamente que la evolución no es un proceso de perfeccionamiento. O sea, en el texto está relatado, pero Nacho, el texto, dímelo. disculpa que te interrumpa, por aquí nos hacen una pregunta. Si evolucionar no es mejorar, podría entenderse como sinónimo de adaptación, entonces. Ah, bueno, eso es una muy buena pregunta. Nos No, pregunta Maritza. de hecho, decir que algo está, todos los seres vivos que existimos en la Tierra estamos adaptados. Pues si no, no estaríamos acá contando el chisme, ¿cierto? O sea, todo hay un ajuste. Decir adaptado o menos adaptado podría también hacer referencia a una manera de entender los fenómenos evolutivos que es la selección natural. La selección natural, que es la manera de entender evolución biológica que propone Darwin, no es la única manera en la que hoy entendemos el mecanismo. De hecho, hay otras formas en las que sabemos que las especies pueden cambiar que no necesariamente son selección natural. Entonces, digamos que hay una especie que uno considera muy adaptada, digamos que la consideramos muy adaptada porque se reproduce muy bien, porque es fuerte. O sea, dentro de la población, pensemos en una población de animales, una población de dantas. Y digamos que hay unos machos muy fuertes, que son los que más fácil se desplazan, más fácil consiguen comida, recursos, y son los que se logran reproducir más veces.
O sea, su tasa de reproducción es más alta. Entonces uno dice, más adaptado. Entonces, ¿será que eso va a ser el motor de la evolución? Pues podría, pero digamos que por cosas que pasan en el mundo natural, está la población de dantas y un gran porcentaje de la población, de los que eran mucho más fuertes, terminan sucumbiendo a un evento natural, yo que sé, un deslizamiento o algo. Y dentro de la población solo queda con machos que no son de cuerpos tan fuertes, o sea, como tan robustos. Inevitablemente esa es la característica que se va a heredar. ¿Por qué? Porque fue el que sobrevivió. ¿Por qué? Por pura casualidad. Ni siquiera porque estuviera más adaptado. Entonces también el concepto de decir más adaptado o menos adaptado también tiene una problemática en evolución, porque también dependería de qué mecanismo de evolución estamos entendiendo para ese proceso. Y eso también es bien teso. La evolución hoy día la entendemos como un proceso de cambio. ¿Cuáles son los mecanismos que operan sobre ese cambio? Es lo que se estudia, lo que estudian los biólogos y las biólogas evolutivas, y tratan de entender cuáles son los mecanismos que operan sobre ese cambio. O sea, la evolución, al igual que la gravedad, son un hecho, son un fenómeno natural. Lo que se discute en ciencia no es que si existen o no existen. Pues Aquí tenemos un par de ajá. comentarios. Ay, perdón, estabas hablando y se me Espera, ya entrecortó. va a terminar Cami y leemos ese comentario que está bacano. Entonces, no se discute si la evolución existe, se discute es cómo opera. No se discute si la gravedad existe, se discute es cómo opera. Listo, por acá, a ver, mi metáfora visual de evolución es más parecida a un vagón del metro en hora pico y las posibilidades que cada uno tiene en ese espacio de realizar diferentes acciones frente a sus propias necesidades. Wow, me encanta. Ese está un poco más angustiante. Me dio calor y todo. Listo. De hecho, voy a pensar esa metáfora. A ver. Listo. Entonces, esa imagen de la marcha del progreso le hizo un daño terrible porque el texto se mantuvo, pero nadie lo leyó, pero la imagen apareció en todas partes y permeó y transgredió mucho más allá de los círculos académicos. Hoy en día entendemos evolución más como árboles, ¿cierto? La metáfora es más como un árbol que se ramifica. Obviamente, entonces uno dice, esta metáfora está mucho mejor. Pues depende de qué quieras contar. Porque yo establezco esta metáfora y digo, no, entonces los osos de anteojos son los animales principales porque están más adelante que todos. Porque así es que nosotros leemos las imágenes con una perspectiva subjetiva de las cosas. Por nosotros me refiero al mundo en general, no a la comunidad científica. La comunidad científica decir, no, pero claramente cuando uno entiende evolución, uno entiende que es una diversificación a partir de un ancestro común. Sí, pero acuérdense que el lenguaje científico no es la realidad es otra cosa, ¿cierto? Y pues el modelo atómico ha tenido sucesivos cambios de representaciones y modelos dependiendo de los fenómenos que se traten de entender. Y acá las cosas vuelven un poco más difusas. Yo no tengo tanta autoridad para hablar en este terreno, pero hoy en día, por ejemplo, entendemos que muchas de las posiciones en términos de átomos dependen es de densidades de probabilidad entonces toca utilizar otras herramientas para entender y representar. No son bolitas girando. Entonces, la divulgación científica y la comunicación de las ciencias tienen retos enormes a la hora de interpretar y recurrir a la imagen como metáfora. O sea, es un reto enorme, pero es inevitable hacerlo, hay que hacerlo. Justo esta semana discutíamos con María Antonia, que es la profesional de accesibilidad de acá de Parque Explora. Ella también es intérprete de lengua de señas de la OEA y estaba hablando de la interpretación en lengua de señas de una clase en la que creo que era una clase, no sé si era de medicina o de clases están hablando del corazón, están hablando de anatomía y están hablando un poco como de las cavidades del corazón. Y la profesora, en términos visuales, hizo una reducción. Dijo, el corazón es un cuadrado que tiene cuatro recámaras y los trazó como un cuadrado. Pero a la hora de ella transferir eso a la lengua de señas colombiana para contárselo a la persona sorda que estaba asistiendo a clase, entonces se le dificultó un montón porque la persona sorda no comprendía como que un cuadrado, si el corazón tiene otras formas. Entonces, claro, la representación tiene que cambiar en la medida en la que yo tengo un interlocutor diferente. Entonces, claro, ese es el reto de la divulgación científica. Por eso les decía que la divulgación científica se parece más a la literatura que a la ciencia. Obviamente nos interesa contar ciencia, pero el ejercicio es un ejercicio de contar y requiere unas reflexiones. Listo. Entonces, pues María hacía esa reflexión que me pareció muy bacana. Claro, el mismo ejercicio que hace una intérprete de lengua de señas colombiana en ámbitos académicos es el mismo ejercicio que haría yo como ilustrador científico o es el mismo ejercicio que haría uno como divulgador científico.
o divulgadora, que eso también me parece muy importante. A veces pareciera que contar ciencia muy emocionado es divulgar ciencia, y no, pues lamento decepcionar a muchos, pero no. Hay gente que cuenta ciencia muy emocionado y la emoción es absurdamente contagiosa. Entonces uno al otro lado se emociona un montón, uno dice, uy, qué emoción, qué bacano, ya entendí relatividad, así como en la cosa de sábado. Y uno va a salir a explicar y no ocurre. Entonces han visto videos de Javier Santolaya, que es un divulgador científico muy famoso. A él le suele ocurrir mucho eso. Él trata de contar un concepto y él sabe mucho, pero es muy teso. Pero entonces lo empieza a contar y uno se emociona un montón porque uno cree que está entendiendo y cuando termina el video y uno intenta explicarlo a otro, te das cuenta que no entendiste nada, solo te emocionaste mucho, porque el man utilizó adjetivos de emoción, ¿cierto? Sorprendente, increíble, magnífico. Es como, pues, los fenómenos de por sí ya son emocionantes, ¿para qué me tienes que regalar adjetivos? Entonces, también si el que me escucha ahí al otro lado de la pantalla, pues no les veo la cara, le interesa, por ejemplo, el ejercicio de la divulgación científica, es muy importante reflexionar que contar ciencia no es hacer que el otro se emocione con la ciencia, es regalarle al otro la posibilidad de entender el conocimiento científico y que requiere entonces una reflexión mucho más profunda que solo decir, uy, es maravilloso, es hermoso, o como por ejemplo cuando divulgamos sobre la historia natural de los organismos vivos. Ay, esta planta tan hermosa, es increíble, maravillosa, tremenda, fantástica. Muchas gracias por escuchar. No estoy haciendo un ejercicio profundo de lo que quiero contar, no estoy pensando qué es lo que quiero contar, a quién se lo estoy contando y para qué. Solo estoy muy emocionado, pues sí está muy bien estar emocionado, pero no es válido pensar que eso es un ejercicio profundo de divulgación científica, porque lo que les digo, tiene unas minucias, unos pormenores que hay que reflexionar. Entonces la ilustración científica juega un papel crucial en la divulgación y es cada vez más relevante y cada vez menos reconocida. Esto también es otra de las tristezas, pues. Uno dice, ah, no, es que la ilustración científica es eso que hacían en el siglo XIX, entonces uno piensa en Humboldt, piensa en José Celestino Mutis y las expediciones botánicas y las ilustraciones que surgen de todo este conocimiento. Pero la ilustración científica va mucho más allá. De hecho, si usted entra a la NASA y busca galerías de exoplanetas, eso está lleno de ilustraciones científicas. O si usted entra a un libro de medicina nuevo, impreso la semana pasada, va a estar lleno de ilustraciones, obviamente acompañado de fotografías. Pero la ilustración científica es súper vigente. Pero si usted quiere saber quién hizo esas ilustraciones, le toca buscar en el libro de medicina, por allá en el apartado, en un rengloncito chiquitico, un nombreto chiquito, ahí está la persona que lo ilustró. Entonces no es que la ilustración científica haya perdido vigencia, sino que los ilustradores y las ilustradoras ya no son como esas figuras importantes dentro de la historia, sino que se vuelven más como técnicos de un objetivo. Entonces rápidamente, como última sección, para mostrarles dinosaurios, les quiero mostrar cómo ha cambiado la representación de uno de los primeros dinosaurios que se describió, que es Iguanodon, que es este. Esta es la representación de Iguanodon en 1825, en el año que se describió. Ahí dice Mantel 1825. Ahí hay un chisme científico también de por medio, pues. Los esposos Mantel, Marianne Mantel y Gideon Mantel, ingleses, descubrieron, y de hecho se sabe hoy que la que descubrió los huesos originalmente e intentó darles una identidad fue Marianne, pero como nunca pasa, el hombre de la relación en esa época se llevó todo el crédito, entonces por muchos años Iguanodon fue una especie descrita por Gideon Mantel. Ah, no, no sé si han escuchado el efecto Matilda, pero eso es para otra charla. El caso es que hoy sabemos pues que entre los Mantel, Marianne y Gideon describen esta criatura y le dan una identidad, dicen, esto es un gran lagarto, sus dientes parecen de iguana pero enormes y tiene un cuerno parecido al que tienen algunas iguanas, entonces le vamos a poner iguanodón. Iguanodón quiere decir diente de iguana, ¿sí o qué? Entonces dijeron, pues si los dientes parecen tanto en una iguana y sus características son muy reptiloides, eso tiene que ser una cosa con cola, parece una iguana. Entonces la primera reconstrucción que se hace es esta. Luego se proponen reconstrucciones como estas. Iguanodon es ese que está ahí en el centro. Entonces era planteado como una figura central gigantesca. De hecho, cuando Richard Owen, que es la persona que asigna la palabra dinosaurio, pone dinosaurio, dinosaurio quiere decir lagarto terrible, porque claro, empezamos a encontrar dientes, huesos de animales gigantescos que ya no existían en el planeta. Entonces dijeron, no, es que eran seguro tan grandes y tan torpes que se extinguieron. Eso era el imaginario popular. El imaginario popular era animales enormes, pesados, sedientos de sangre porque tenían dientes enormes, no sé qué. Entonces, claro, de ahí viene esa palabra dinosaurio. Y entonces, para la gente de su época, en 1838, esto era un dinosaurio.
En 1852, a Benjamin Waterhouse Hawkins, que fue el que le mostré la ilustración, se le encomienda crear por primera vez las reconstrucciones en 3D de los dinosaurios que se conocían para la época, porque pues Inglaterra iba a hacerse de la Feria Mundial y entonces había que mostrar los nuevos descubrimientos. Entonces, esto es un grabado de cómo se veía el taller donde trabajaba Waterhouse haciendo las primeras reconstrucciones y vemos que este del centro es Iguanodon con su típica cuernito en la nariz. Tiempo después, entendimos que ese cuernito no era un cuerno, era un pulgar. Entonces hubo que desplazar el cuerno a otra parte del cuerpo. Ese cuerno entonces ya está presente en la mano. Para 1892 esa era la representación. En 1893 ocurre esta, de esta no puedo encontrar el ilustrador. Esta mujer, Alice Woodward, hace esta ilustración en 1896 de Iguanodon. En esa época los dinosaurios tenían la cola pegada al piso. No sé si han notado eso. Cuando uno compra juguetes de dinosaurios, ustedes han comprado juguetes de dinosaurios, yo todavía compro juguetes de dinosaurios, o le compro juguetes de dinosaurios a algún familiar pequeño de la casa, van a ver que hay algunos dinosaurios que apoyan la cola en el suelo y otros no. Que apoyan la cola en el suelo, entonces son basados en reconstrucciones de esta época, más o menos de inicios del siglo, de finales del siglo pasado. Entonces, para que lo vayan viendo ahí, uno puede analizar los juguetes con mucha rigurosidad. Pero hoy día, pues ya en épocas modernas, nuestra imagen de iguanodon es esta, ¿cierto? Un animal ya que le va la cola, que tiene esta espina, que ya no parecen tan torpes, que ya tienen relaciones con otras especies, con los de su misma especie, porque no andan buscando matar a todo el mundo. Porque claro, lo que nos has dado la información científica disponible actual es que los dinosaurios con seguridad eran animales muy parecidos a los animales que habitan actualmente. Animales que tenían familias, que construían pues grupos, animales que cuidaban a sus crías, animales que peleaban, animales que se refugiaban varias especies en un solo lugar, igualito a como es hoy, ¿cierto? No esos torpes del pasado. Y ya como imagen final, a mí esta imagen me recuerda mucho siempre pues como la relevancia de la ilustración científica y la relevancia de la divulgación. Y es una pregunta que le hacen mucho a uno cuando lo ponen a uno a conversar de ilustración científica y es, pues, uno para qué hace ilustración, uno para qué ilustra el mundo si existen las cámaras. Entonces, a la izquierda, una ilustración de un paisaje del Carbonífero. A la derecha, una fotografía de un paisaje del Carbonífero, ¿cierto? Ya me dirán ustedes la relevancia de la necesidad de la ilustración y de la representación para crear imaginarios. Obviamente, los imaginarios tienen que cambiar, pero teniendo en cuenta todo lo que conversábamos y es que la ciencia avanza más rápido que la imagen tiene un peso tremendo en las realidades que creamos. Estos días veía un libro, nos están mostrando un libro que estábamos revisando sobre paleontología, que son unos chicos que lo quieren publicar y me pareció súper interesante. Tenía unas representaciones de varios animales del pasado y en la época en la que llegan a los primeros humanos de América, la representación del humano eran un muchacho y una muchacha como cazando, pero eran de cuerpos súper esbeltos, como si hubieran ido al gimnasio, unas cabelleras largas y lisas, así como todos bien cuidados ese pelo, como que con mandíbula muy marcada, o sea, como un estereotipo así como muy helénico, ¿cierto? Muy de la antigua Grecia que creemos, pues, de lo que creemos que es la antigua Grecia. Entonces, claro, decía uno, si yo publico este libro así, esa es la imagen que va a aparecer de quiénes son los humanos de este lugar y de esta época. Entonces, claro, eso genera unos ideales o unas premisas o unas improntas sobre la sociedad que te dicen qué es lo nativo, qué es lo correcto, qué es lo bonito, qué es lo feo, qué es lo interesante, qué es lo fuerte, qué es lo débil, qué es lo adaptado, qué es lo evolucionado, o lo que se les ocurra pues dentro del lenguaje humano. Claro, entonces uno rasca en la evidencia las representaciones humanas, si fueran más correctas, entonces tendrían que recurrir a otras cosas, ¿cierto? O por ejemplo las representaciones pues como que hacemos a veces de Jesús comparadas con las del Jesús histórico, como que no se corresponden, ¿cierto? Que tienen que ver cómo ha ido cambiando la representación. Eh, y no, entonces, o sea, como que esa imagen la tenía ahí como para el cierre. Si me quieren buscar pues en redes, me llamo Ignacio Mesa, ¿cierto? Ahí me pueden buscar en Instagram si quieren chismosear un poquitico de mi trabajo en ilustración. Y les quería contar algo, pues, que es un proceso que todavía sigue activo. Yo no hago parte de, eso es muy importante. Yo hice parte de hace mucho tiempo, pero me parece una iniciativa hermosa, que es el colectivo de ilustración Biógrafos. Por si lo quieren chismosear, ahí están las redes. Y este artículo, pues, que publicó la UDA, que se llama Casilleros como lienzos,
el colectivo Biógrafos fue una iniciativa que se creó cuando yo estaba como en la mitad de mi carrera, hace un tiempo ya, y estaba conformado por personas de artes, por personas de biología, ¿cierto? Por la profesora Natalia Uribe, que pues fue la profesora de ilustración científica de nuestra facultad. Y a partir de ahí se empezaron como a gestar un montón de cosas chéveres y bacanas en torno a la ilustración científica y la ilustración naturalista, donde uno de los primeros como ejercicios chéveres que hicimos y son muy bellos, y ustedes pues que habitan la ODEA los han visto, son todos estos casilleros que están en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que están intervenidos como una estrategia pues como para mejorar un poco la apariencia de los casilleros y también evitar pues como que los compas rayaran los casilleros, y han funcionado bastante bien. Eso ya con unos 7 años allá y ha generado pues como una manera de cohesión entre las personas que habitan el espacio porque es como nos importa a todos, entonces como que no los dañamos. Entonces, pues por si los quieren ir a chismosear, esta galería, por ejemplo, que está en biología, es una galería pues como medio cronológica de criaturas del pasado, ¿cierto? Es un muro paleontológico muy interesante. Se los quieren a chismosear o van y se rebuscan los de química, que también son muy bellos, o los que hay en astronomía y física, para que le echen una ojeada, pues y también a las cosas que sigue haciendo el colectivo de ilustración. Y esos que han sido más lindos que los de arte, no sé, no voy a dar opinión. Bueno, y entonces eso era como para cerrar, como agradecerles por la escucha. No sé si quieran como comentar algo o hacer preguntas, pueden abrir el micrófono, Nacho, pues porque me lo cambié. Lina Duque nos dejó un comentario, pregunta hace un rato y es ¿por qué no hacer un taller de dibujo presencial? También escucharte si dentro de tus espacios más como a nivel personal, pues tienes alguna agenda o programación o lugares donde tengas también como, sí, espacio para encuentros así más desde la creación y la exploración, que estaría pues muy interesante saberlo y pues sobre todo para quienes están aquí como pendientes de poder asistir a estar en algún lugar contigo. Bueno, pues el asunto es que en el momento no estoy ejecutando nada pues como para compartir sobre ilustración científica y cosas así. Eventualmente pues yo espero que ocurran espacios de esa naturaleza, pero pues en el radar no. En estos momentos estoy dando un curso de grabado para Parque Explora, pero es como un ejercicio muy puntual de artes gráficas, pero pues si me siguen ahí por las redes, pues se enterarán si hay alguna cosa que empiece a ejecutar o a hacer relacionado con la ilustración científica y compartir esos espacios, porque la verdad sí me interesa mucho que esas cosas pasen. O sea, en este momento en mi radar y mi mapa no hay todavía nada así, pero con seguridad lo va a haber y si me siguen por ahí, pues se enterarán por si les interesa acercarse a la ilustración científica o a la ilustración en general o a las cosas que tengan que ver con divulgación científica. Perfecto, muchas gracias, Vanessa. Caño pregunta, ¿tienes autores que aborden la divulgación científica de la gráfica y la imagen? Si vieras, Vanessa, pues realmente personalmente no he encontrado nada así que yo diga como que abordan eso tan pegado. Si hay autores que abordan la divulgación científica y reflexionan sobre la representación, pero no solo la representación gráfica, sino de muchas maneras. Hay un referente, pues, que es como un eje muy importante dentro de la divulgación que hacemos en Parque Explora, y es Jorge Wagensberg. Hay un libro, no recuerdo muy bien, es un libro que trata sobre la forma, sobre las formas de la naturaleza, y él reflexiona mucho sobre eso, sobre la representación y sobre cómo vemos esas cosas. Lo pueden chismosear, se los voy a colocar. Ok. Pues y cualquier libro que lean de Wagensberg va a introducirlos pues en reflexiones sobre la divulgación. Creo que eso sí se escribe. Eso. Y pues Sábato también genera algunas reflexiones sobre la divulgación científica, solo que desde un punto de vista un poco más incisivo, porque Sabato también tenía unos resquemores con la ciencia súper fuertes, pero también es muy bacano leer los ensayos de Sabato que tienen que ver con eso. Eh, y no, nada, no sé si tienen más preguntitas por ahí. A ver, miremos. Eh, Silvia pregunta, ¿cómo no morir en el intento de divulgar ciencia sin volverse un community manager? Eso es una de las cosas difíciles. Yo a veces, pues a veces estoy en eventos o en actividades y me preguntan, ¿usted qué hace? No, yo soy divulgador científico. Entonces me dicen, entonces usted sube videos a Instagram. Y entonces yo me quedo como, ay, no, yo no subo videos a Instagram. Yo curo contenido para el museo.
pero ¿cómo explico que es curaduría de contenido para el museo sabiendo que ya la imagen de divulgador científico está ligada profundamente al youtuber, al instagramer, que pues que también es un formato que existe? Pero entonces, ¿cómo toca como buscar los formatos y los canales que no sean únicamente las redes para la divulgación? Porque ahí es donde, o sea, lo que siento de la divulgación científica a través de redes sociales o de community manager es que sirven como gancho, pero no sé si ejecutan una experiencia profunda que tenga que ver con la apropiación social del conocimiento. Tal vez en largos periodos va haciendo que la gente se emocione o que piense que la ciencia es importante, pero no sé si empodere, que eso también es muy difícil de medir, pero entonces tocaría reflexionar qué otras cosas hago yo que sean diferentes al formato que me proponen las redes. Obviamente las redes van a ser el espacio de gancho y de difusión, pero no puede limitarse a pensar en yo cómo hago un video, sino pues hay que explorar un montón de formatos que existen para la divulgación científica, desde libros, charlas, espacios de museo, exposiciones de arte, círculos de conversación, pues hay un montón de intervenciones que se pueden hacer desde las áreas particulares. Mis plataformas pues son el museo y la ilustración, pero existen miles de plataformas. Retos de los ilustradores científicos ante las imágenes creadas con IA, eso me parece muy bacano. Bueno, hay algo y es muy importante, y es que la IA se nutre a partir del entrenamiento que le damos con las imágenes que existen en la red y pues a las que tiene acceso. Y eso es lo que crea los parámetros de la IA. El otro día hacíamos unos ejercicios sobre representación, sobre todo muy como desde la representación humana, social. Y entonces si usted coloca a muchos de estos generadores de imágenes que le generen una enfermera, es medio oscuro porque las imágenes que te genera de una enfermera parecieran provenir más como de la alimentación de páginas para adultos. Y entonces son como monas altas, mujeres esbeltas, y uno dice, pero entonces, como pues, yo qué sé, una mujer morena de 60 años que trabajó toda su vida en urgencias en Aranjuez, pues no es enfermera. Entonces, claro, la IA no es capaz de generar esas representaciones porque depende de lo que está nutrida. El asunto es que la ilustración científica, como proviene de la labor del análisis de evidencia y de la toma de decisiones puntuales en pasos muy particulares, entonces es muy difícil que una IA haga ilustración científica y de hecho, por favor, eviten hacerlo a toda costa. Si ustedes se dedican a la ciencia, no utilicen como referentes científicos o representaciones que fueron generadas por la IA, porque la IA alucina, agrega cosas, llena vacíos, también responde mucho al prompt, al lugar donde estás. Y entonces, claro, lo que hace eso es que desfigura aún más el ejercicio de querer representar. Por eso les digo, hacer divulgación científica, que hacer ilustración científica es parte de la divulgación científica, requiere reflexión minuciosa de yo qué quiero contar, para quién, qué quiero representar, cuál es el código, el formato, todo. Entonces, obviamente la discusión de la IA se puede expandir mucho más y es muy interesante, pero yo soy del lado de la resistencia. ¿Y cómo no morir en el intento de dedicarse a la divulgación científica en general? Ah, no, eso es más difícil. La divulgación científica es de esas causas perdidas. Mentira, no, pero mentira, no quiero desanimar. ¿Cómo no morir en el intento de dedicarse a la divulgación científica? El asunto es que muy pocas plataformas de ciudad le apuestan a la divulgación científica. Medellín tiene cierta ventaja de que existan lugares pues como el Museo de la Universidad de Antioquia, el Parque Explora, el Museo de La Salle, que son lugares pues que le han apostado, que han sacado cosas, pero entonces lo que habría que delimitar para poder decidir qué hacer en divulgación científica es en qué formato, en qué área, en qué rumbo, porque acá por ejemplo en Explora trabaja gente que trabaja en la divulgación científica, pero en la escritura de textos que salen a redes, que por ejemplo no soy yo y son personas que son súper hábiles en eso. Y donde yo intenté hacer algo allá, chapaleo un montón, porque eso no es lo que yo publico como mi formato. Hay otras personas, por ejemplo, mi rol, que tiene que ver con la creación de contenidos para el museo. Entonces vamos a crear una experiencia, toca sentarse, crear, prototipar. Entonces se parece un poco más como a las áreas del diseño y limita con la ciencia y limita con... Hay otras que limitan con el periodismo. El periodismo científico es parte fundamental de la divulgación científica. Entonces hay gente que hace crónica, que narra, que divulga contenido que se produce en las universidades. Entonces son como, lo que habría que mirar primero es cuál es porque es que divulgación científica es como un marco gigantesco que tiene adentro periodismo científico, apropiación social del conocimiento,
educación formal, por ejemplo, la labor que hacen los docentes, el, la labor que hacen, por ejemplo, las personas que se dedican a esas redes nada más, que les gusta hacer pues como contenido para Instagram, también está incluido ahí, las personas que escriben libros, las personas que hacen ilustración, las personas que hacen documental, o sea, hay de todo. Entonces habría más bien que definir, porque no es como que divulgación científica sea una profesión, sino que divulgación científica es un propósito que utiliza las habilidades de diferentes profesiones. Yo creo que esa es más bien la manera de enfocarlo. Qué importante los equipos interdisciplinarios y las juntanzas para la divulgación científica total. O sea, no es posible hacer divulgación científica sin muchas voces, porque si hay una sola voz en la cabeza, por ejemplo, la del científico que descubrió algo y lo cuenta en su formato, en sus maneras y a su público, eso no hace eco en ningún lado. Es raro porque en las facultades, no sé, hablo por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a veces se confunde la difusión, o sea, publicar mis resultados con hacer divulgación científica. Y pues la verdad dista mucho de eso, para que lo tengan ahí como muy presente. Bueno, eso no es per se divulgación científica. Bueno, Nacho, muchas gracias también a las personas que estuvieran conectadas con nosotros desde el inicio hasta el final. De nuevo, pues como qué contemplación y qué agrado poder escucharte, poder aproximarnos también como a ese mundo imaginado, esas representaciones que tú has tenido a través de este ejercicio y exploración de la divulgación científica. Y bueno, pues contarles también que esto es una estrategia de UD@Educación Virtual, de Enseño porque quiero. Tenemos programación mes a mes, el primer viernes de cada mes, pero para marzo tenemos una particularidad y es que vamos a contar con otra charla el próximo viernes que cae 27 de marzo. Dentro de Enseño porque quiero, pues variamos mucho también como las conversaciones o los contenidos. Esta charla estará más enfocada sobre las reflexiones en la comunicación en cáncer. Estaremos con un médico internista del Instituto de Cancerología, también egresado de la Universidad de Antioquia. Así que bienvenidas y bienvenidos a estos espacios de conversación, de interacción y pues dejarles a ustedes también como la provocación, si son egresados, estudiantes o tienen algún vínculo con la Universidad de Antioquia, a que puedan postularse. Pueden encontrarnos por el buscador de preferencia, aparece como Enseño porque quiero. Y desde allí pues ya pueden relacionar como toda la información o los términos de condiciones, términos y condiciones para su participación. Les estaré compartiendo el enlace por el chat y bueno, pues también dejamos por allí el enlace de las redes sociales de Nacho, con el permiso de él, para que puedan contactarse o seguir su trabajo, o de pronto, pues más adelante generar como alguna colaboración, o muy interesante, pues si son como curiosos o curiosas por estos temas, que puedan encontrarse pues también como a crear alrededor de esto que les apasiona. Y bueno, pues Nacho, no sé si quisiera cerrar con algo más o vamos dando también por culminado el espacio. No, nada, recalcar eso que acabas de decir, Cami, y es que, pues, si tienen ahí como, si tienen alguna pregunta o algo, por redes me pueden contactar, o también, pues, como la colaboración a mí me parece muy, muy importante, o sea, lo que uno pueda aportar para tejer en torno a este tipo de temas me parece fundamental, entonces, como que también se reciben con mucho amor, pues, peticiones, preguntas, o incluso feedback, retroalimentaciones, referentes, o también como, hey, mira, acá no estoy de acuerdo, también me interesa mucho como saberlo por si lo quieren expresar. Y no nada, agradecerles por escuchar. Yo sé que es raro a veces también pues la virtualidad. Yo soy más fan de las clases presenciales, pero espero que les haya permitido como hacerse algunas preguntas o reflexionar o poner en tensión algunas cosas de las que ustedes hacen en su vida cotidiana o académica. Entonces, no nada, un abrazo y gracias Cami por el espacio. Gracias a ti. Ay, bueno, y se me pasaba algo, y es que esta charla está siendo grabada, se las estaremos compartiendo durante estos días a los correos con los cuales ustedes se registraron, la charla y también la presentación, pues como con el permiso y el aval de Nacho, para que ustedes puedan consultar de manera posterior como todos estos contenidos, profundizar
o divulgarlo también como en otros espacios de interés, de intercambio, incluso si les funciona pues como material ahí como de estudio de referenciación, maravilloso. Entonces también estará adjunto como a ese correo que les va a llegar a ustedes. Y bueno, pues no siendo más, de nuevo muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana y hasta pronto.